Muy bien, qué bueno es estar juntos en esta mañana, haber escuchado los agradecimientos por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas, pero yo creo que todo nos hace crecer en la vida cristiana, al fin y al cabo de eso se trata. La vida cristiana son milagros y son tormentas. Milagros y tormentas, son las dos cosas que nunca nos vamos a poder apartar de eso, milagros y tormentas. Y estamos llegando al final del año, ¿no? Ya está, ya lo tenemos ya. Es un año más, pero también es un año menos. Y por ahí a veces tenemos que pensar no tanto en el año más, sino que en el año menos. Porque en la medida que van pasando los años se nos va acortando. Y cada vez nos arrimamos más. Y en eso significa que tenemos que ir adquiriendo sabiduría. No tiene sentido para nosotros vivir un año más y tener un año menos si no somos más sabios. Si no aprendemos de las experiencias de la vida, de las cosas buenas que aprendemos, pero también de las cosas malas. De las cosas que a veces se nos escapan de las manos y que decimos, wow, ¿por qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿No? Pero Dios es bueno y Dios tiene el control absoluto de todo. No hay ninguna duda de todo eso. La semana pasada estuvimos viendo una noticia que a los cristianos nos ha impactado. Prácticamente a todo el pueblo argentino nos impactó verlo porque somos una nación cristiana. De hecho, estamos dentro de la Constitución Nacional, somos cristianos, profesamos la fe cristiana, no somos islámicos ni otra religión, ni practicamos el hinduismo, sino que la nación por sí es cristiana. Y vimos la semana pasada una parodia sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Vergonzoso, totalmente una parodia que no se alcanza a entender por qué llega a ese punto y usando como pretexto el arte, que no es arte, porque en definitiva no era arte lo que ellos presentaron. Y eso lógicamente llevó a una explosión, a un shock a la sociedad, a la Iglesia Católica, también al pueblo judío, por otro lado, y lógicamente también a nosotros. ¿Está bien? Así que esperamos, no esperamos, sino que rogamos al Señor de que este tipo de cosas no se vuelvan a producir en el país, pero también nos llaman la atención a nosotros y nos invita a nosotros a poder reaccionar ante ciertas cosas y por ahí lo que uno ve es que a veces no reaccionamos porque sencillamente hay un desconocimiento total de lo que nosotros creemos. Decimos creer en algo, pero no tenemos conocimiento, entonces es muy difícil poder creer en algo que no conoces. O sea, el conocimiento es el que en definitiva te va a proporcionar los elementos para decir, yo creo en esto. Si no tengo conocimiento, si soy ignorante en las cosas, yo no puedo decir yo creo en esto, porque necesito adquirir conocimiento. Entonces por ahí lo que uno ve a niveles generales es cómo la Iglesia de Cristo, por el desconocimiento que tiene, por no saber y no meternos en la esencia de nosotros como cristianos, simplemente callamos haciéndonos los sabios y en realidad lo hacemos porque no tenemos elementos para poder rebatir eso que se nos está presentando como sociedad. Y el apóstol Pablo dijo, estad preparados para defender vuestra fe. O sea, no tenemos nosotros ningún tipo de autorización a ser ignorantes.
El cristiano que es ignorante es un cristiano que está propenso a caer en los errores y en las artimañas de Satanás, nuestro enemigo. Porque nosotros vivimos y somos parte de este mundo y hay una guerra que está declarada y esta guerra es una guerra que está entre Dios y Satanás. Entonces, si nosotros como cristianos no adquirimos conocimiento, pero ese conocimiento no lo aplicamos a nuestra vida, pasamos a ser personas ignorantes y manejados de alguna manera por distintas cosas que se nos presentan como sociedad. Por eso es que muchas veces nos involucramos en cosas que no deberíamos involucrarnos. Por eso a veces hablamos lo que no debemos hablar. Por eso a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Sencillamente porque creemos que está bien, pero cuando buscamos el fundamento de por qué estamos haciendo eso, no tenemos el fundamento para poder hacerlo. Espero que me empiecen a entender o me entiendan lo que estoy diciendo. Estoy totalmente en contra del cristiano ignorante. Me molesta mucho en lo personal la ignorancia del cristiano. Me molesta muchísimo el hecho de decir que decimos y creemos en algo cuando no practicamos ese algo. Cuando decimos yo creo en Dios, pero no conozco a Dios. Y cuando no conozco a Dios, entonces automáticamente todo lo que yo pueda decir o lo que usted pueda decir es una hipocresía completa. Porque tenemos que tener fundamento para cada cosa que nosotros decimos que creemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Navidad, y vengo desde hace un par de días, creo que este es el tercer día, en donde le he estado enviando a ustedes un podcast, para que ustedes vayan conociendo y para que vayamos reaccionando ante este tiempo que vivimos. Porque la gran mayoría de nosotros lo que está esperando es Navidad. Está esperando pasar la noche de Navidad ahí, comiendo un buen asado, comprándose un cordero, comprándose un lechón y tratando de gastar todo lo que en definitiva nos va a servir para que durante todo el mes de enero podamos sostenernos. Y nosotros prácticamente nos gastamos todo esa noche, o la noche de Año Nuevo. Hablaba con una persona antes de ayer en una tienda y me decía, yo no puedo entender, y es una persona que no es cristiana, no puedo entender si vos con 30.000 pesos podés comprar algo que te va a servir para esa noche, ¿por qué tenés que gastar 100 o 150 o 200 o meterte con la tarjeta de crédito para poder después estar debiendo todo el mes de enero, febrero, marzo? En un alimento que en definitiva solamente te va a durar una noche. Y después hacemos sufrir el resto del mes, hacemos sufrir a nuestros seres queridos. Empezamos a tomar sopa. Entonces, cuando nosotros vemos el sentido de la Navidad y de lo que quiero hablar en esta mañana, que nosotros no debemos perder el sentido real de la Navidad. El sentido real de la Navidad. Porque la mayor fiesta del cristianismo, que es lo que nosotros predicamos, se basa en un misterio. No se basa en una realidad que nosotros podamos conocer completamente, se basa en un misterio. Y la historia nos puede dar de alguna manera fe de todos los hechos que nosotros vemos y escuchamos y leemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y nos termina explicando la tremenda influencia del nacimiento del Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Por eso que la Real Academia Española en algún momento, cuando tuvo que definir el tema de Navidad, dijo: Navidad no es otra cosa que la natividad de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad no implica, no tiene que ver con lo que vos festeje o yo festeje ese día. Tiene que ver con la natividad. Y la natividad no es ni más ni menos que la suma de un nacimiento. Por eso dije en un podcast, el primer podcast que le envié, digo, ¿feliz Navidad o feliz nacimiento? La Navidad es un nacimiento, nada más que eso.
Y es tan importante el nacimiento del Señor Jesucristo, es tan importante que cambió el curso de la historia universal. A ese punto estamos llegando con respecto al nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros, de alguna manera, el ser humano lo ha banalizado, de alguna manera lo ha rebajado al nivel de un festejo, simplemente que pasamos esa noche tomando mucha sidra, tomando mucho vino, tomando mucho alcohol, comiendo mucha carne. En los argentinos, otras zonas comen otras cosas. Aún comiendo cosas que no deberíamos comer, porque un pan dulce, un turrón, una cosa así en pleno verano, digo, es bastante ilógico, ¿no? Por las calorías que tiene. Y nosotros nos gastamos, y el ser humano se gasta en comprar esas cosas. Y fue tan importante el nacimiento del Señor Jesucristo que todo volvió a cero. La historia, toda la historia volvió a cero. Con el nacimiento del Señor Jesucristo se dividió entre un antes y un después de su nacimiento, de alguien que se le llamó Jesucristo. Y la historia se dividió. Ahora, la Biblia a nosotros, los cristianos, nos asegura, y nos ha asegurado siempre, que fue el Mesías que estaban esperando hacía miles de años, milenios. Ese Mesías donde nosotros hablamos desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, nosotros vemos cómo todo el Antiguo Testamento habló de la venida del Señor Jesucristo, del nacimiento del Mesías. Aún, sin embargo, los que vivieron en esa época no creyeron que fuese Jesús el ungido. Aún no lo creyeron. Estoy hablando del pueblo judío. Y de hecho, cuando nosotros vemos el calendario hebreo, nosotros tomamos nota y vemos que en el calendario hebreo ellos van en el año 5785. Nosotros vamos en el año 2024, porque desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta ahora ha pasado esos años. Para los judíos están en el año 5785. O sea, no se dieron cuenta ellos de que habían nacido en su propio pueblo el ungido, el que habían estado esperando durante tantos milenios de años. Ahora, la pregunta, ¿existió realmente Jesús? Porque, a ver si me entiende, tengo la sensación como que de pronto estamos viviendo en una nebulosa, en algo que me parece que es una buena historia, una linda historia, el nacimiento del Señor Jesús. De hecho, muchas congregaciones, y yo quiero invitar a la iglesia de que podamos empezar a hacerlo en un futuro, la representación del nacimiento del Señor Jesucristo, que normalmente se ocupan a los niños para hacerlo, aún los mayores. Crecí haciendo representaciones del Señor Jesucristo en Navidad. Pero digo, y me pregunto, y se pregunta la gente, y se pregunta el cristiano, ¿realmente existió Jesús? Porque a veces en este afán, ¿no?, de que venimos a la iglesia y de que, bueno, somos parte de la iglesia, la actividad de la iglesia. Pero cuando empezamos a profundizar en el fondo de nuestros corazones, nosotros tenemos la sensación de que es algo muy histórico, muy lejos, muy vago. Y bueno, los pastores dicen que existió. Y si ellos dicen que existió, existió. Punto. Pero no nos preocupamos más que eso. Entonces simplemente fue uno de los tantos nacimientos que se produjo en la tierra. Ahora, cuando uno ve la historia, no solamente la historia de la Biblia, sino que también uno se mete en la historia secular, uno puede leer que personajes como Josefo, por ejemplo, que era un historiador, un cronista judío contemporáneo de los evangelistas, él declara en uno de los libros de la Antigüedad Judía, titulado La Antigüedad Judía,
y acredita la existencia del Señor Jesucristo. Y ya no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la historia. ¿Cuántos creen que San Martín estuvo en este país? ¿Alguno puede negarlo? ¿Por qué no lo negamos? Porque hay historiadores que dicen, sí, yo lo vi, yo lo conocí. Y hizo esto, hizo lo otro, pasó, conquistó a nuestros hermanos. Estos viven porque teníamos un Salvador nosotros de acá. Pero creemos en eso. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver en la vida del Señor Jesucristo, historiadores como Josefo, habla justamente de la existencia del Señor Jesucristo sobre esta tierra. Autores como Plinio, como Tácito y como Orígenes, por ejemplo, escribieron en el siglo IV, escribieron la vida del Señor Jesucristo, porque ellos dan fe de que el Señor Jesucristo existió. Y a partir de ahí muchos catedráticos, muchos historiadores han hablado de la vida del Señor Jesucristo. Y ya no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la historia, que demuestra que sí, que Jesucristo sí vivió, Jesucristo sí nació, como todos nosotros, y que Jesucristo llegó en definitiva a cumplir la misión para la cual Dios lo había enviado. Otro de los grandes problemas que tenemos en este tiempo es básicamente decir, bueno, ¿y cuándo nació? ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? Y una de las mayores omisiones que hace en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, es que no habla de la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús. En ningún lugar, en ninguna parte de los documentos bíblicos se menciona que es justamente el 25 de diciembre. Ahora, esto es interesante porque decía Carlita hace un rato, para nosotros no es tan importante el nacimiento como su muerte. Porque si para Dios hubiera sido importante el nacimiento del Señor Jesucristo, tanta importancia, en realidad podría haber marcado la fecha de nacimiento de Él. Podría haberle puesto una fecha de nacimiento como todos nosotros tenemos. Nació tal día, nació tal hora, hijo de. En la ciudad de, y en la provincia de, y en la nación de. Sin embargo, Dios Padre no se preocupó de eso y dijo, no, yo no quiero que estén festejando el nacimiento, el cumpleaños del Señor Jesucristo, pero sí quiero que festejen la muerte del Señor Jesucristo. Porque a través de su muerte yo voy a representar y voy a mostrar todo el amor que yo tengo. Y la única pista que nosotros encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 14, es cuando se habla de los pastores. Cuando se hablan de los pastores, ¿cuánto conocen la historia? Los pastorcitos. Cuando estaban en medio del campo y vieron ahí un coro de ángeles y que son representaciones que también se hacen muchas veces, y que vigilaban sus ovejas en esa noche a cielo abierto. Y esta es la única representación que nosotros vemos que habla la Biblia, más cerca de lo que apuntan a la fecha señalada. Sin embargo, ese escenario era totalmente imposible. Porque ellos venían en diciembre, si es la fecha de diciembre, el 21 de diciembre estaba terminando el invierno. ¿Cómo podía ser de que ellos estaban cuidando a sus ovejas en invierno, a cielo abierto? Porque en esa época ya las ovejas estaban guardadas, estaban protegidas del invierno. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a pensar que entonces no fue en diciembre, el 25 de diciembre, que nació el Señor Jesucristo, sino que durante la primavera y no en diciembre, porque estaban a cielo abierto, estaban cuidando a sus ovejas. Por eso que algunos estudiosos declaran y dicen de que el nacimiento del Señor Jesucristo fue durante la primavera boreal y no en el mes de diciembre.
Otra controversia que nosotros vemos y por qué estamos equivocados en las cosas que hacemos, por desconocimiento, básicamente por desconocimiento, y nosotros caemos dentro del desconocimiento, porque el 25 de diciembre en definitiva es un festejo pagano. Se adoraba al dios Sol. Ese día, 25 de diciembre, era un día mucho más largo porque decían que el sol se detenía y la noche fue más cortita. Entonces, para unificar todo eso, la Iglesia Católica dijo, bueno, vamos a hacerlo el 25 de diciembre, porque es el día del sol. Y como reflejan y dicen el nacimiento del Señor Jesucristo, Él traía luz al mundo, y como traía luz al mundo, entonces el día del sol es el mejor día para poder festejarlo. Y a partir de ese momento dejaron establecido entonces que el 25 de diciembre debía festejarse el nacimiento del Señor Jesús. Totalmente equivocados, porque Él nació en primavera. Otra de las controversias fueron los Reyes Magos. Que ahora, digo, están con en muchos países el viejito pascuero. ¿Qué es viejito pascuero? ¿Qué tiene que ver viejito pascuero con esto? Con el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿qué tiene que ver? Un viejo barbón que no estaba ni cerca. Pero sin embargo, hoy me asombra de que aún a los niños se les habla del viejito pascuero. Papá Noel, viejito pascuero por allá, del otro lado. ¿Sí? Del otro lado. Papá Noel por este lado. Otro. El mismo, con otro nombre, nada más. Con ciervos volando. Nunca he visto un ciervo volar, pero bueno. Pero sin embargo se le inculca a los niños, en vez de... En nuestras épocas, cuando nosotros éramos niños, me acuerdo que sí festejábamos el día del Reyes Magos. Porque sí, el día del Reyes Magos llegaban con los regalos para los niños, los Reyes Magos. 3 Reyes Magos. Pero no el Papá Noel ni el viejito pascuero. ¿Está bien? Entonces, también tenemos nosotros que empezar a preparar a nuestras generaciones, a nuestros niños, para no darle información que son información errada, informaciones que perturban su mente, porque después se crían con esas cosas y se crían equivocados. Hagamos las cosas que tenemos que hacer, pero hagámoslos de acuerdo a lo que la Biblia nos da como información. Ahora, cuando nosotros vemos a los Reyes Magos que fueron a visitar al Señor Jesucristo, no llegaron el día de su nacimiento. No es la escena esa que nosotros vemos que está el pesebre ahí, y está María y José y los burritos y los chanchitos y todo lo demás por ese lado. Bueno, chancho no había porque la verdad que era el pueblo judío, así que no había chancho ahí. ¿Está bien? Pero estaba ahí. Y de repente llegan los 3 Reyes Magos ahí. Esa escena no existe. No es real. Porque los Reyes Magos llegaron cuando el Señor Jesucristo ya tenía alrededor de 2 o 3 años. Por eso que Herodes, cuando manda a matar a los niños, dice, para no equivocarse, vamos a ponerle un año más. De los 4 años hacia abajo vamos a matar a todos los niños. Entonces hay distintas cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos, seguidores de Cristo, a vivir en la realidad que la Biblia nos está marcando. Pero esto se consigue solo y únicamente adquiriendo conocimiento. Por eso el Señor dijo en el libro de Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué hemos tenido tremendos problemas? Y no me voy a meter en la política ahora, pero hemos tenido tremendos problemas en nuestros países sudamericanos. Básicamente porque mientras más ignorancia, mejor se puede manejar al pueblo. Chao.
¿Cuál es el propósito entonces del nacimiento del Señor Jesucristo? El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos da el propósito real. ¿Por qué el Señor Jesucristo nació? Y es un pasaje súper conocido. Deberían sabérselo de memoria. Juan 3, 16. Ahí está. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el meollo de la cuestión. Esa es la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es Navidad. Eso es Navidad. El amor grande, la afirmación poderosa y clara de un Dios que nos amó a tal punto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, pero primero naciera por nosotros. Porque a través del nacimiento del Señor Jesucristo nosotros podemos empezar a hablar de la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Vuelvo a la fe. Pero si no conoce usted, si no conoce sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿de qué fe me está hablando? Si practicamos cosas que no deberíamos practicar, ¿de qué fe me está hablando? Porque fe se fundamenta en el conocimiento, pero el conocimiento real, no en el engaño. Entonces, quiero ser salvo, somos salvos por medio de la fe en Jesús, pero debe estar fundamentado en realmente en el conocimiento real que la palabra de Dios y la Biblia nos dice. Porque la fe en Jesús es la clave para vivir una vida abundante. La fe en Jesús es la clave para vivir una vida abundante y tener la seguridad de que un día cuando partas de esta tierra vas a ir directo a la presencia de Dios Padre. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por supuesto que todo el amor de Dios hacia nosotros es inmerecido. ¿Alguien se lo merece? Ninguno de nosotros. Es inmerecido, es por gracia. No hay forma de poder ganárselo. No hicimos absolutamente nada bueno como para poder ganarnos la salvación en Cristo Jesús. Si alguno cree que es por los méritos que tenemos, bueno, algunas religiones ustedes saben que la salvación piensan que se gana por las obras. El gran problema de Lutero y de la Reforma, el tiempo de la Reforma, ¿cuál fue? Que todos pensaban de que era por obras. Y no es por obra, es por gracia. Es un regalo que Dios nos ha entregado a través de Cristo. Porque nos ama simplemente porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sus hijos. Miren qué cosa, ¿no? Qué tremendo. Simplemente porque cuando recibimos a Cristo, automáticamente nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y su amor, el amor de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo, ese amor nos transforma. Ahora, mis amados, no podemos nosotros decir de que tenemos fe, que nosotros tenemos fe en Jesús, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, si no somos transformados. La transformación nos da la evidencia a nosotros de que nosotros somos salvos. Si nosotros recibimos a Cristo, pero no somos cambiados, no somos transformados, entonces no hay fe. No hubo fe.
Si sigo siendo el mismo, si sigo diciendo lo mismo, si sigo haciendo lo mismo, si sigo metiéndome en el mundo como todos los demás, y sigo haciendo lo que la sociedad me está pidiendo, sigo ocupando mi cuerpo para cosas que no corresponden, le sigo metiendo a mi cuerpo cosas que no corresponden, entonces yo no puedo decir, si no hay una transformación, entonces el amor de Cristo no está en nuestras vidas. Porque es su amor el que nos transforma. Sucede en los matrimonios. Cuando hay verdadero amor, de alguna manera, de a poco se va amalgamando. Y a veces nos miramos con mi esposa, sencillamente nos miramos y ya sabemos qué es lo que vamos a decidir. ¿O qué pensamos? Porque los años te van amalgamando. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida, nosotros empezamos a actuar de acuerdo al amor que a quien nosotros decimos que amamos. Yo amo a Dios y como amo a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces todo lo que yo estaba haciendo, por eso se llama conversión. ¿Qué es conversión? Es un giro de 180 grados, ¿o no? ¿Sí? Estoy así y hay una conversión y giro. 180 grados. Pero si el amor de Dios no está en nuestra vida, no vamos a ser transformados. Pero no puedo decir de que soy hijo de Dios si yo no soy transformado. Si seguimos haciendo lo mismo, no somos transformados. Si antes que no tenía ganas, ahora tampoco tengo ganas, no he sido transformado. Si antes no me preocupaba leer la palabra de Dios, pero ahora tampoco me preocupa leer la palabra de Dios, no he sido transformado. Hay que orar al Señor, pero sigo sin orar. Sigo sin buscar de la presencia de Dios. No he sido transformado. Porque el amor de Dios nos transforma. Es por amor que yo permito que Él me transforme. Y ya la transformación viene desde adentro hacia afuera. Ahora, en respuesta a ese amor inmerecido que nosotros tenemos de parte de Dios, debemos aprender a aplicarlo de varias maneras. Nosotros debemos aplicar ese amor de Dios en nuestras vidas. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es realmente creer en Jesús como nuestro Salvador personal y aceptarlo en nuestros corazones. Jueves estamos estudiando la vara más baja. Y este jueves hablamos sobre la vida de Abraham. Abraham creyó a Dios, tenía fe en Dios, y la fe no es otra cosa que una acción. Si yo digo que tengo fe en algo, eso me tiene que llevar a una acción. Y Abraham creyó en Dios, por eso que accionó. Y le dijo al Señor, vete de tu tierra y tu parentela. La fe que tenía en Dios hizo de que él tomara la acción de irse de su tierra y de su parentela a un lugar que desconocía, pero estaba creyendo firmemente en Dios. La pregunta es, ¿cuánto creemos en Dios? Creo que también lo hablamos en un jueves anterior, por eso les invito a los que no están, que hagan el esfuerzo, vengan a estudiar la palabra, porque esto es un mensaje, pero el estudio realmente de la palabra de Dios es del día jueves. Por eso es que tenemos nosotros que entender de que creer en Jesús no es simplemente decirlo de los labios para afuera. Creer en Jesús es accionar, es demostrar que hay una transformación en nuestra vida, que somos distintos a cuando nosotros aceptamos a Cristo.
Si no es un estado de hipocresía o un estado de religión nada más. Necesitamos, y Dios necesita básicamente, de que ustedes definitivamente y todos nosotros podamos meternos en el río de Dios, que es decir, yo creo en Dios. Si yo creo en Dios, entonces tienes que aprender a hacer cosas que antes no hacías. Lo decía el lunes pasado. Dije, no hay siervo sin carga. No hay siervo sin carga. ¿Sos siervo de Dios? Sí, pastor, soy siervo de Dios. ¿Sos sierva de Dios? Sí, soy sierva de Dios. ¿Dónde está tu carga? ¿Dónde está tu carga? ¿Qué estás haciendo por Dios? Porque Él te pone una carga porque sos siervo o sos sierva. Y cuando pasan los años y los años y los años y seguimos estando en el mismo lugar sin desarrollar nada, entonces hay que empezar a cuestionarse y a ser honestos con nosotros mismos para ver cuánto creo en el Señor Jesucristo. Porque si creo, hay fe. Y si hay fe, hay acción. Y si hay acción, soy transformado por el amor continuo de Dios sobre nuestras vidas. En segundo lugar, mis amados, debemos nosotros mostrar su amor, debemos mostrar su compasión a los demás, así como Dios lo ha mostrado a nosotros. No puede existir un cristiano que no tenga compasión. Eso no es cristiano, no es ser cristiano. Si me da lo mismo lo que le está pasando al otro, sí que se la arregla. Se joda. Si no hay compasión, si no hay amor, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque Dios ha mostrado su amor para conmigo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Hermano, el año pasado, y vuelvo a esto como testimonio, junio del año pasado, según todos los pronósticos, yo en este momento tendría que estar con diálisis. Él ha mostrado su amor para conmigo. Él muestra su amor en los momentos difíciles para conmigo. Ahora, yo no puedo quedarme con ese amor. Yo tengo que mostrar amor, tengo que mostrar compasión con los demás también. Porque esto se trata de Navidad. Navidad es esto. Tengo que demostrarlo, tengo que manifestarlo de alguna o de otra manera. La Biblia dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No necesitamos hacer con la izquierda y que la derecha lo aplauda a la izquierda. No, hágalo, hagámoslo, sin que tengamos que estar haciéndonos ver, ay, yo hice tal cosa, yo hice lo otro, por lo otro. No, yo lo doy, listo, muestro mi amor, muestro mi compasión para con el otro, porque el que recompensa es Dios. Es Dios el que te va a devolver todo lo que estás haciendo por Él, porque su amor se ha mostrado en tu vida. Y como su amor ha sido mostrado en mi vida, yo manifiesto mi amor hacia los demás también. Tercer lugar, debemos hacer todo lo posible para compartir, ¿qué cosa? El mensaje de Dios a las personas con aquellos que no lo han escuchado. Si yo me callo la boca y no hablo del mensaje de Dios, entonces yo no puedo decir de que soy y he sido transformado por el poder del amor de Dios. Tenemos la obligación, si hablamos del nacimiento del Señor Jesús, tenemos la obligación de nosotros compartir el mensaje de amor con todos los que no lo han escuchado. Y no estoy pidiendo con esto que agarremos un megáfono y salgamos y nos pongamos en la esquina. No, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un micromundo. En ese micromundo hay 100 personas. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Los estudiosos dicen que cada uno de nosotros influimos sobre 100 personas. Dios nos ha puesto en ese micromundo. En tu trabajo,
de tu profesión, de tus relaciones, de tu familia. Pero debemos aprender a compartir el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Navidad, es nacimiento, es nacimiento. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo declaró en un momento dado, dijo, ustedes no me pueden decir Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les digo. Nos ponen aprieto. Nos ponen aprieto como para reflexionar, ¿no? No me vengan a mí, si fueran argentinos. Che, no me venga a decir de que me amas o que yo soy tu Señor. Si cuando yo te pido que hagas tal cosa no lo haces. ¿Por qué me llamas Señor? Y haces lo que quieres. Creo que de esto, mis amados hermanos, se trata todo el tema de Navidad. Y somos los responsables delante de Dios de lo que nosotros conocemos. Y conocemos un Dios santo que ha dado la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Pero permitió que naciera para que nosotros pudiéramos también saber de que en Él nosotros encontramos salvación y vida eterna. No se gaste todos los recursos del día Navidad, Año Nuevo. Disfrútelo austeramente. No hace falta a veces tomar tanto alcohol y tantas cosas, y qué bebida para allá. No, hermano, no. No. Sencillamente somos personas que estamos viviendo en esta tierra, pero no somos de esta tierra. No somos de esta tierra, vamos a pasar. Y todo eso dice la palabra y dice el Señor Jesucristo en un momento dado, dijo, ¿por qué ustedes se escandalizan de que mis discípulos coman sin lavarse las manos? Porque todo lo que entra al estómago va a la letrina. Lo más importante de todo es lo que sale del corazón del hombre, no lo que entra. Entonces no le hagamos entrar más cosas de las que debemos hacerle entrar. Saquemos, sí, lo que tenemos adentro. Y tal vez en una oportunidad como en la noche que se va a brindar por un año nuevo que viene, por una Navidad, podemos recordar, si tenemos la oportunidad de recordar y de decir por qué nosotros festejamos la muerte de Cristo y no la resurrección, no el nacimiento de Cristo. Pero agradecemos que haya nacido como nosotros. Amén. Que tengan una feliz Navidad. Un feliz nacimiento. Que nazca el Señor Jesucristo en sus corazones todos los días. Que haya... Cuando Él nació había un pesebre, no había otra cosa. Bueno, nació en un pesebre, pero hoy nace en nuestros corazones y nosotros debemos preparar el mejor de los lugares que está en nuestros corazones para poder tenerlo a Él y poder recibirlo, agasajarlo. Así que bueno que estés con nosotros. Amén. Que lo pasen lindo. Pero cuídense, por favor, cuídense. Amén. Vamos a orar. Padre, felices, dice tu palabra, son los que invocan el nombre de Jesucristo. Y nosotros declaramos en esta mañana que tu palabra, Señor, nos ama a una realidad que no es la realidad que la sociedad nos está mostrando. Nosotros vivimos una realidad que se llama Biblia, que se llama tu palabra. Y en esta mañana tal vez nos está llamando la atención para que nosotros no caigamos, Señor, en los errores comunes que están cayendo las personas que no tienen conocimiento. Tu iglesia, Señor, tu iglesia por la cual tú diste tu vida, viniste, naciste, fue el amor del Padre por nosotros, que nació Jesucristo, pero después dio su vida por nosotros. Queremos pedirte de que nos hagas personas felices aún sin caer, Señor,
en lo que la sociedad nos está marcando. Señor, ruego para que los recursos que tú entregas en las manos de mis hermanos y de nosotros sean recursos que cuidemos. Señor, que sean recursos austeros, sin que falta nada, pero Señor, que no caigamos, Señor, en cosas que en definitiva te van a ofender y no habla de transformados. Y nosotros somos transformados por el amor de Cristo Jesús. Señor, gracias por esta mañana y gracias por esta semana que se viene. Una semana, Señor, totalmente distinta para todo el mundo, pero mayormente para nosotros. Señor, gracias. Te ruego, Dios, de que acompañes a mis hermanos y hermanas, a cada familia de esta congregación, a cada familia de los que están escuchando, a cada familia de tu iglesia, que tú le acompañes, Señor, y podamos entender, Señor, que conocerte a ti nos hace vivir mucho mejor y que somos, Señor, personas que tenemos dominio propio, que no nos dejamos embaucar por las cosas de la tierra, sino que nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, muchas gracias. Te honramos y te exaltamos en esta mañana porque eres digno de recibirlo. Gracias, Señor. Amén y amén.